Entonces vamos a tratar de construir nuestro conocimiento, aparte de lo que es la sensibilización sobre la importancia de esta investigación a nivel mundial. Comenzaremos con el concepto. ¿Qué son contaminantes emergentes? Vean que por acá solamente salen dos palabras, contaminantes emergentes. Después vamos a ver que eso va a ir cambiando. Tenemos por acá en esta diapositiva una serie de ejemplos de lo que nosotros tal vez podemos identificar fácilmente como contaminación, por ejemplo, en la que tienen en la parte superior derecha, donde dice microplásticos, pero otras que normalmente no asociamos con contaminación. Y es que ese es el pequeño detalle, el pequeño gran detalle con la contaminación emergente. Se dice que los contaminantes emergentes son sustancias que no son pertenecientes a los programas regulares de monitoreo, pero que se han estado detectando en el ambiente y que se ha también determinado que tienen posibles efectos adversos sobre algunas poblaciones en esos ecosistemas y que debido a esa detección y a esos efectos adversos son candidatos a futuras reglamentaciones y a seguirlos monitoreando en el transcurso del tiempo. Por acá entonces tenemos en la parte superior izquierda a los fármacos de uso veterinario. De hecho está ahí porque es uno de los campos que más contribución tenemos en el mundo. Pero no significa que sea el único. Tenemos abajo lo que son los fármacos de uso humano, que si nos ponemos a hablar en términos de proporcionalidad, pues sabemos que la población utiliza una gran cantidad de medicamentos y que pues entonces puede competir muy bien con lo que es los fármacos de uso veterinario. Al lado inferior encontramos los productos de cuidado personal. Y hasta el momento estos tres grupos, vean que son sustancias que normalmente relacionamos con cosas buenas, que es lo que utilizamos, sea para sentirnos mejor, porque estamos enfermos y necesitamos recuperar nuestra salud, o porque simplemente queremos cuidar nuestra higiene, o porque queremos cuidar a nuestras mascotas, o pues también las granjas de donde sale nuestra alimentación. Entonces, por ahí no teníamos antes una idea de que estos podrían generar algún problema en la salud pública, que nos incluye, y la salud ambiental. Nos vamos luego a la parte superior central de la diapositiva y encontramos por ahí el SARS-CoV-2, que ahora lo que estamos viendo es que hay una pandemia y que está generando una gran afectación a todo el mundo por igual, y podemos detectar la presencia del virus que causa esta pandemia en aguas residuales. Eso también es un contaminante emergente, antes ni siquiera lo conocíamos. Y ahora necesitamos detectarlo para poder hacer relaciones sobre el avance de la pandemia en nuestro planeta. En la parte derecha, como les había mencionado antes, tenemos los microplásticos, está en la parte superior porque es uno de los que está en mayor cantidad alrededor del planeta. Y lo que es el tamaño de estas partículas determina su efecto en el ecosistema. Abajo tenemos pesticidas y este se refiere a aquellos que todavía no se ha determinado cuál es el efecto específico que pueden ocasionar en las diferentes matrices o también en los humanos. Finalmente tenemos algunas otras sustancias un poquito más particulares como los aditivos industriales o los detergentes. Todos estos compuestos van a tener una interacción entre el ecosistema y nosotros. Al final entonces la relación que tenemos de salud ambiental es directa con nuestra salud. Y todo es un ciclo. Lo que nosotros hacemos afecta al ecosistema, al ambiente, y lo que se genera en ese ambiente después nos va a afectar a nosotros. De ahí la importancia que podamos establecer
un monitoreo, un seguimiento de lo que está pasando con estas nuevas sustancias que llamamos nuevos contaminantes. ¿Cuáles son las rutas de exposición que vamos a encontrar para estos contaminantes? Y acá me voy a enfocar a la parte de los fármacos, porque es en donde nosotros estamos trabajando o profundizando. Hay diferentes rutas. Vamos a agruparlas en dos medios, que serían la medicina humana y la medicina veterinaria. Cuando estamos hablando de medicina humana, estamos pensando en que estamos consumiendo los medicamentos para sentirnos mejor. Que esos medicamentos en nuestro organismo se van a transformar y después de eso se van a excretar. Cuando ya se excretan, van a pasar a los sistemas de tratamiento que hayan, si es que hay, o van a pasar a los cuerpos de agua directamente sin un tratamiento adecuado, que eso es lo que normalmente pasa en las áreas que económicamente no tienen tanta disposición para tratar el tema. Después de que pasan a estas aguas residuales, estos contaminantes pueden moverse a las aguas superficiales o también a las aguas que tenemos subterráneas. Eso por un lado, eso por la línea de aguas residuales. Pero también tenemos la otra línea, que es la de residuos sólidos como tal. Cuando los medicamentos se vencen o se dañan, o las personas decidimos tal vez no consumirlos y los desechamos, usualmente van a pasar a, bueno, en nuestro país pues tenemos rellenos, tenemos botaderos, pueden llegar a esos lugares. Y una vez que están ahí, cuando llueve, hay escorrentías que nuevamente los pueden llevar a las aguas superficiales y posteriormente a las aguas subterráneas. Eso en la parte de medicina humana. Algo semejante ocurre en la medicina veterinaria, donde vamos a tener diferentes compuestos que se apliquen a los animales para que se sientan mejor o para que aumentemos el rendimiento que obtengamos de las granjas, y eso también va a generar residuos sólidos. Algunos de esos residuos sólidos se pueden utilizar si se ha demostrado que tienen una calidad adecuada, se pueden utilizar incluso en la agricultura. De esa agricultura, entonces, también podemos obtener escorrentías que van a llegar nuevamente a las aguas residuales, que van a llegar nuevamente a las aguas subterráneas, así como las otras aguas que vienen del tratamiento de toda esta actividad veterinaria. Toda esa agua en algún momento va a volver a nosotros, porque necesitamos agua superficial para generar nuestra agua potable, porque necesitamos alimentarnos de animales, de plantas, y todos estos contaminantes pueden tener una potencial capacidad de lograr pasar a diferentes niveles de la cadena trófica e incluso alcanzarnos. Vamos ahora a ponerle atención al título que tenemos por ahí. Vean que ya puse la palabra de orgánicos, porque ahora vamos a hablar específicamente de los fármacos. Y cuando hablamos de los fármacos, estamos asociándoles una polaridad especial que los hace interesantes para la hora de analizar su presencia en las diferentes matrices ambientales o en los diferentes organismos. Bien, ¿qué pasa con los fármacos? Vamos acá a explicar los diferentes niveles de complejidad que se van a ir asociando cuando estamos hablando del estudio de contaminantes emergentes del tipo fármacos. Vamos a comenzar con el fármaco original, el que se desarrolla para un organismo objetivo, sea un humano o sea un animal. Ese fármaco original está desarrollado, digamos que para tratar la presión, que para tratar parásitos, entre otras cosas. Lo que sucede es que este fármaco, como vimos anteriormente, va a ser consumido por esos organismos y va a ser biotransformado.
De ahí entonces, de ese fármaco original, vamos a tener otra molécula, le vamos a llamar metabolitos, porque son producto de la biotransformación de estos organismos objetivo. Estos metabolitos tienen una estructura química muy semejante al fármaco original, pero no son lo mismo, son cosas diferentes. Después, por el otro lado, recordemos la otra parte que habíamos hablado de que algunos fármacos simplemente se desechan, no se consumen. Y de estos fármacos también que se transforman en metabolitos, estos también van a pasar al ambiente. Sea aquellos que no se desechen o sean los metabolitos, en algún momento van a llegar también al ambiente. Para el caso de aquellos fármacos que llegan al ambiente, pueden incluso sufrir otros procesos de transformación. Y eso es transformación ambiental, sea por la luz solar. Aquí estaríamos hablando especialmente de los procesos abióticos, como lo que es fotólisis directa, fotólisis indirecta, y después de eso también la transformación que hacen los propios organismos que viven ahí, que no son organismos objetivos, así como organismos animales, organismos vegetales. Cuando ya cerramos esta serie de fuentes, lo que vemos es que tenemos 3 moléculas que estructuralmente se parecen mucho entre sí, que vienen de una sola fuente y que pueden tener efectos diferentes entre sí sobre organismos para los cuales no fueron desarrollados. Acá entonces estamos hablando de la última parte de esta diapositiva, en donde tenemos especialmente a los organismos que viven en los medios acuáticos. Bien, una vez que ya tenemos en mente que los fármacos, al menos debemos estudiar 3 tipos de estructura, el fármaco padre, que es el original, el metabolito y los de transformación ambiental, debemos sumar un nivel adicional de complejidad. Y esto es los efectos que tengan estas sustancias, así como el conocimiento que tengamos de esos efectos, el tiempo que duramos para estudiar esos efectos. Por acá vean que tenemos algunas de las principales características. La primera, que ya la habíamos conversado antes, son sustancias bioactivas. Algo van a hacerle al organismo para el cual se desarrollaron, que se supone que debería ser algo bueno, pero también algo van a hacerle a los otros organismos a los cuales no se les supone que se les debe dar esas sustancias. Es como que nosotros hablemos de consumir algún medicamento, por ejemplo, para bajar el colesterol, y que no tengamos colesterol a esos niveles, o que consumamos algún medicamento para tratar la presión, y no tengamos ese problema. Ninguno consumiría esos medicamentos si no lo necesita. Pero eso es justamente lo que se le está haciendo al ambiente. Después, la toxicidad. Acá se asocia más al nivel de toxicidad crónica. Usualmente hablamos de toxicidad aguda, pero cuando se trata de contaminantes emergentes, se estudia la toxicidad crónica. ¿Por qué? Porque continuamente se les está disponiendo en el ambiente en cantidades muy pequeñas, tan pequeñas como nanogramos por litro, y eso genera persistencia en esas matrices. Todos los días, siempre a bajas concentraciones, se están exponiendo esos organismos a esos diferentes contaminantes. Y como son concentraciones tan chiquitas y todo el tiempo, pues va a depender el efecto de cuál organismo es el que estamos estudiando, de cómo reacciona ese organismo a ese específico compuesto, sea el padre, sea el metabolito o sea el compuesto de transformación. Y luego, ¿cuánto vive ese organismo para contarlo? Entonces, todo esto hace que la investigación, cuando se hace sobre contaminantes emergentes, tenga un poquito más de tiempo para realizarse y esté rezagada. Además de que ya vimos que
las estructuras son muy semejantes. Por tanto, se necesita una selectividad muy alta y una sensibilidad también muy alta asociada a las diferentes concentraciones que manejamos para poder determinar qué está pasando. Ahora, no tenemos regulación, porque hasta hace poco se está tratando de entender qué está pasando. Y se vuelve como un ciclo vicioso, porque si no hay regulación, pues entonces no necesitaríamos estar controlando tanto esta contaminación. Pero ya hemos visto que sí es necesario. Y por tanto, en los diferentes países se están haciendo esfuerzos. Los esfuerzos han sido más provechosos en los países que tienen más dinero para poder presupuestar este tipo de investigaciones. Y eso nos ha ayudado a los otros países a poder dar nuestros primeros pasos en este tipo de investigaciones. La bioactividad, la persistencia y la toxicidad crónica se ha demostrado que son características asociadas a los contaminantes emergentes que les dan la necesidad de controlarlos ahora, en un futuro, en nuestro ambiente. Hablábamos antes de, de las tres estructuras que podíamos identificar a partir de un compuesto padre. Eso ya tiene, pues como vimos, una complejidad específica. Pero acá vamos a añadir otro escalón de complejidad. Y es que cuando estamos hablando de fármacos y de aguas residuales y de lo que la gente se toma, cuando los fármacos se desechan, cuando ya se vuelven contaminantes, van mezclados en las aguas residuales, en los centros de depósito de botaderos, por ejemplo. En estos lugares no hay un espacio específico para acetaminofén o un espacio específico para los citotóxicos. Todo va mezclado. Y por acá tenemos otra situación, que es que estos contaminantes, cuando se mezclan, pueden tener nuevos efectos, y estos efectos incluso pueden ser peores que si estamos estudiando estas sustancias en forma individual. Entonces, a la hora de hacer las investigaciones, hay que hablar de los contaminantes en forma individual, pues para poder ir construyendo de una forma más simple el conocimiento, pero también ser realistas de que en el ambiente todo está mezclado. Y lo ideal siempre es ir buscando sus efectos en matrices ambientales con otros contaminantes de mezclas. La detección de los contaminantes emergentes es real. Por acá lo que ven es el nivel de concentración que se puede encontrar, desde aguas residuales hasta agua para consumo humano. En las aguas residuales es donde vamos a encontrar la mayor concentración de contaminación por fármacos, concentraciones que incluso pueden llegar a microgramos por litro. Lo que tenemos en la parte inferior son las aguas superficiales, que como vimos al inicio ya esto sería después de cierto proceso dentro de las actividades del ciclo del agua. Después de las aguas superficiales, podemos hablar del agua para consumo humano, en donde se espera que después de haber pasado por todo ese proceso del ciclo del agua, en las actividades económicas, se espera que ahí no haya tanta concentración, pero sí la hay. Aquí a la derecha les estoy poniendo una tabla de un artículo del 2017, en donde se demuestran diferentes concentraciones de fármacos a nivel mundial en agua potable. O sea, si ya tenemos fármacos en agua potable, de fijo tenemos 1000 veces más incluso en aguas residuales. Podemos encontrar, por ejemplo, concentraciones que llaman la atención, como acetaminofén, en una concentración de 210 nanogramos por litro. Cuando hablamos de contaminación emergente, nanogramos por litro es la unidad de preferencia. Y cuando ya se pone por ahí un valor de 200, eso es un valor alto. Pero igual,
No es una clasificación absoluta, porque como les mencioné antes, todo este efecto va a depender del contaminante y del organismo al cual se le está exponiendo. Tenemos por acá los efectos reconocidos. ¿Por qué nos preocupa que estemos encontrando estos contaminantes en el ambiente o incluso en el agua que estamos tomando? Porque sí se ha demostrado que tienen efectos reconocidos. Hay muchos. Por acá les estoy describiendo los efectos que más llaman la atención. Comenzamos, por ejemplo, con la disrupción endocrina, en donde en la parte superior, vean que les estoy poniendo un graphical abstract de un artículo, en donde se ve cómo desde la plantación se encontraron diferentes sustancias que después se pueden relacionar con daños a los humanos. Ahorita lo vamos a asociar con la última parte de genes de resistencia. En la disrupción endocrina también podemos encontrar ejemplos como los que están en la parte inferior, que es cuando algunas especies tienen, por ejemplo, en los machos, características de las hembras o viceversa, el intersex que aparece por ahí. Eso no es normal. Y eso es algo que puede ocasionar diferentes fármacos, como por ejemplo, los que usualmente se consumen como hormonas. Después tenemos el efecto de la bioacumulación. Es un efecto que tal vez no tenga una evidencia directa ahorita, pero luego les voy a mostrar otras diapositivas, y que demuestra cómo el problema se puede magnificar, cómo el problema puede ir caminando dentro de la cadena trófica. Y finalmente tenemos el de genes de resistencia a antibióticos. Esto es el por qué nosotros tenemos que estar siempre produciendo nuevas generaciones de antibióticos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos dosificando a esos microorganismos, a esas bacterias, a los medicamentos que hacemos. A través de las aguas residuales, en esas concentraciones tan pequeñas como las que conversamos antes, les estamos enseñando a comportarse y a defenderse de esos fármacos que estamos generando. Esto de genes de resistencia es uno de los proyectos que más atención tiene a nivel mundial, porque también se asocia con la calidad de vida que vaya a tener la población. Si vemos altos niveles de resistencia, eso implica entonces que la población va a estar enferma por cierto patógeno, cierta bacteria, y que entonces debemos buscar nuevos esfuerzos para tratar de eliminar ese problema. Por acá tenemos ejemplos típicos, este siempre lo pongo en las presentaciones, porque fue uno de los que hizo abrir los ojos ante el problema de contaminación emergente. Es el de diclofenaco. Diclofenaco, ¿quién de nosotros no usa diclofenaco cuando le duele algo? Si yo, por ejemplo, he pasado trabajando mucho, pongo un poquito de diclofenaco. Pero vean la imagen. Estos son buitres que se han muerto y desde 1990 hasta incluso el 2007 todavía en India había problemas de la población de buitres. ¿Por qué? Porque el diclofenaco alrededor de los 1990, 1993 se incorporó como un medicamento en medicina veterinaria. Y como allí no se pueden consumir las vacas cuando se morían y se habían tratado con diclofenaco, quedaban expuestas a los buitres. Estos se las consumían y después comenzó lo que se ve ahí, una muerte generalizada de las poblaciones de buitres. Era extraño porque el diclofenaco se utilizaba para mejorar la salud de los animales, pero estaba pasando algo con algunos animales y no se sabía por qué. Incluso se pensaba que hasta Estados Unidos había llegado a deshacerse de todos los buitres. Se dieron cuenta finalmente que el problema era
el diclofenaco que pasaba de las vacas a los buitres. Y que las vacas no les hacía nada, pero que para los buitres era letal. Una pequeña cantidad de diclofenaco era capaz de matar hasta 50 animales en una sola vaca que estuviera por ahí expuesta. Eso es un ejemplo, y de ahí veremos que el diclofenaco aparece regularmente a nivel internacional como uno de los fármacos que se debe estar controlando. En la otra parte, esto es en Costa Rica, es de los pocos casos que han sido reportados en el país de problemas de contaminación emergente en organismos mayores. ¿Y qué es lo que pasó? La metiltestosterona que se utilizaba en las crías de peces para lograr que tuvieran un mayor tamaño, se pasó a las aguas de los ríos que estaban por ahí en Palo Verde. ¿Por qué se lograba que los peces tuvieran un mayor tamaño? Porque se permitía con este medicamento que los peces hembra fueran los que se generaban en menor proporción y que se dieran más peces macho, que son los que más pesan, y por tanto pues puede recibirse mayor cantidad de dinero por ellos. Cuando esto pasó a las aguas de los ríos aledaños, llegó a los cocodrilos y se depositó en sus partes que fueran más grasosas, y de ahí hacia los huevos. Aunque los cocodrilos van a diferenciar el sexo de sus crías por la temperatura, se vio que aún así, con las temperaturas que generaban, por ejemplo, hembras, siempre salían machos, al menos en un 62%. Luego se demostró que eso era un problema de disrupción endocrina por el contaminante que mencionamos al inicio de metiltestosterona. Ok, entonces, el riesgo ecotoxicológico va a depender del organismo y del compuesto que estemos estudiando, así como si este compuesto está en forma individual o en forma mezclada. Por eso entonces se manejan diferentes parámetros para determinar el riesgo ecotoxicológico. Por acá tenemos uno de los simples, que es un cociente, en donde si el valor es mayor que 1, según la ecuación que tenemos por ahí demostrada, va a ser un riesgo probable para el organismo en el cual se hizo el estudio. Tenemos organismos modelo, como el que están viendo por ahí, que es el Daphnia. ¿Por qué es un organismo modelo? Porque es más fácil de manejar, las granjas de estos organismos es más fácil de manejar, tienen un tiempo de vida también accesible para hacer los estudios. Por ejemplo, podemos llegar a 22 días, 21 días, y demostrar así cuáles son las respuestas de ese organismo ante cierto contaminante, ante cierta concentración de ese contaminante o ante cierta mezcla de ese contaminante. Así entonces se va construyendo una serie de bases de datos de los diferentes fármacos que son expuestos después hacia diferentes organismos. Ya tenemos hasta el momento conocimiento de cómo funcionan los contaminantes tipo fármacos, de cómo se van distribuyendo los efectos, de que depende de los organismos y que puede ir escalando incluso dentro de la cadena trófica. Vimos también el riesgo que se puede asociar y que es un riesgo muy particular según las estructuras y los organismos relacionados. Ahora, vamos a entrar a la parte de tecnologías de tratamiento, porque lo ideal sería que no expusiéramos al ambiente a este tipo de contaminantes. Se supone que los fármacos uno debería tomárselos siempre. Si le dan X cantidad, el doctor siempre nos dice, debemos tomarnos todo. Pero la realidad es que no sucede y pues algo siempre va a tener que llegar a nuestras aguas residuales como principal fuente de contaminación y posteriormente a las diferentes matrices ambientales. Ok, digamos que entonces no hay otra manera y vamos a tratar de buscar
cuáles son las tecnologías que nos podrían ayudar para reducir este problema. Vamos a hablar de los tratamientos convencionales, que es lo que existe en la mayoría del mundo y especialmente en los países como el de nosotros. En estos tratamientos convencionales lo que tenemos son procesos físicos. Vamos a llegar al nivel primario, secundario, cuanto mucho, en donde tenemos algunos microorganismos que tratan por ahí de remediar la matriz que estamos tratando. Pero se ha visto que estos tratamientos convencionales como coagulación, sedimentación, filtración, no eliminan la mayoría de los contaminantes. Prácticamente lo que entra de fármacos como contaminantes emergentes en aguas residuales y pasa por una planta de tratamiento, prácticamente eso también sale. Porque ya vimos que las estructuras son muy complejas. En los fármacos hay muchos grupos funcionales y entonces es mucho que atacar. Tal vez se podrá eliminar un tipo de contaminante con un microorganismo o con un método de estos, pero otro tipo de contaminante, otro fármaco no. Y entonces se necesitan metodologías más fuertes, más agresivas para poder reducir la concentración de estos contaminantes en las aguas residuales. Ahí entonces hablaríamos de los tratamientos avanzados. En estos tratamientos avanzados hay unos más conocidos, como la ozonificación, la radiación ultravioleta. También tenemos absorbentes. Dentro de este absorbente el que más se utiliza es carbón activado. Y después las tecnologías que se han visto, que son las más importantes, efectivas, son las que se conocen como tecnologías de oxidación avanzada. Acá lo que se utiliza principalmente son radicales, en su mayoría radicales OH. Y se ven potenciados por la luz. Entonces, procesos que se conocen como fenton y fotofenton, se ha demostrado que tienen una de las mayores eficacias para poder, eficiencias para poder remover estos contaminantes. Lo que sucede es que hasta el momento, como no se había demostrado tanto los efectos negativos de estos contaminantes, pues el público en general no tenía mucha voluntad de buscar estas nuevas metodologías, porque suponen un costo económico mayor que la de los tratamientos convencionales. Y de hecho la de los tratamientos convencionales siempre la vamos a tener ahí, siempre la vamos a ocupar en nuestras plantas de tratamiento. Pero se ha visto ahora que es necesario atender la situación de las continuas concentraciones altas de fármacos en aguas residuales y cómo esto más bien nos está afectando a nosotros cuando se nos devuelve. De ahí entonces que se está pensando más en buscar tecnologías de este tipo porque son capaces, sin importar el grupo funcional que tengan los fármacos, de destruirlos e incluso poder llevarlos a un nivel de mineralización. En su mayoría estamos hablando de procesos de remoción que alcanzan 85% o más. Uno de los principales criterios limitantes de este uso es el consumo de electricidad. Sin embargo, creo que trabajando en equipo con grupos interdisciplinarios, por ejemplo, ingenieros, bien se puede utilizar el poder de las aguas residuales que estamos tratando para poder generar esa electricidad que se puede utilizar en el proceso de tratamiento. Ahora, esto debería ser una meta siempre que se vaya a construir. Ahora lo vamos a ver. Porque desde el inicio, si nosotros estamos incorporando estas nuevas metodologías, es más el ahorro que hacemos que si luego las vamos a traer cuando ya hemos establecido tratamientos convencionales en nuestras plantas. ¿Qué pasa con las iniciativas de regulación? Bueno, a mi conocimiento, a estas alturas no hay ningún país que haya podido establecer un valor de referencia de algún fármaco para regular.
¿Por qué? Porque ya vimos que las estructuras dependen, porque vimos que dependen de los daños que les hagan a los organismos y porque también depende de la población. No es lo mismo lo que se consume en Costa Rica, que es un país tropical, con lo que se consume, por ejemplo, en Suiza en el invierno, o lo que se consume en Francia. Entonces, todos esos patrones de consumo también van a establecer los niveles de referencia que se vayan a detectar de estos contaminantes. Aunque eso es una realidad, la realidad es que también estamos viendo que están generando daño generalizado, y que entonces hay que comenzar a hacer algo. Y eso es lo que ha tenido a voluntad organizaciones como, por ejemplo, la Unión Europea, que es una de las que más ha avanzado en esto, y también la EPA para el consumo de agua potable. La Unión Europea sería para aguas superficiales, disculpen que no lo había dicho antes, y la EPA sería para aguas potables. Vean por ahí al señor diclofenaco, vean al fármaco diclofenaco, porque ya vimos que se demostró lo que logró reducir a una población de organismos mayores. Luego tenemos las hormonas que están asociadas al daño endocrino, bueno, a la disrupción endocrina, y los antibióticos, que eran las sustancias que habíamos relacionado con la resistencia a los antibióticos. Después tenemos en la parte de abajo antibiótico eritromicina y nuevamente a las hormonas. ¿Por qué estos compuestos están ahí? Porque son los que se han estudiado más, porque se ha visto que han hecho daños muy significativos. No quiere decir que los otros no hagan nada. Sin embargo, tal vez pueden ser daños más particulares para una población. Pero estos se han estudiado con mayor ahínco y pues se tienen más resultados que justifiquen la inversión en monitoreo y la inversión preparándose para una futura, para un futuro control o una futura reglamentación. En el caso de la watchlist, que es la de la Unión Europea, ¿qué se pretende? Que al menos estos contaminantes que están ahí se puedan monitorear una vez al año y se pueda ver una línea base a través de ese año de esas concentraciones, porque se tiene que tomar en cuenta lo que es la precipitación, lo que son los patrones de consumo de la población, que por ejemplo, qué sé yo, que esta vez hubo más lluvias y eso es diferente al año pasado, o está más seco, o hubo un nuevo fármaco que se está introduciendo al mercado. Todas esas variables se tienen que ir monitoreando y por eso se sugiere que estos estudios se hagan al menos una vez al año. En el caso de la EPA, vean que estamos hablando de agua potable. O sea, eso es relacionarlo directamente con la salud humana. Otras iniciativas que es más que todo para apoyo, para poder buscar acciones sin tener que esperar el problema que aparezca, es, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí nosotros estamos trabajando en el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento, en donde se ve una inversión al tratar con este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos aguas cada vez más limpias, eso va a ser en beneficio de la salud pública y del ambiente. Con base a todo lo que hemos estudiado, que ya hemos visto que tiene una complejidad bastante grande, entonces, ¿cómo podemos atender el problema? Vean que siempre se dice que vamos en la marcha, vamos aprendiendo cada vez. Acá hay una serie de recomendaciones de diferentes papers. A la izquierda tenemos uno que me ha llamado la atención porque es muy claro qué es lo que se debe hacer. Los esfuerzos, debido a que es una investigación muy compleja, es cara. Entonces los esfuerzos tienen que estar dirigidos en una forma eficiente. ¿Qué es lo que sugiere? Que primero se hagan las líneas bases de monitoreo para saber qué es lo que hay, cuál es nuestra realidad en nuestras aguas, no en las aguas de
de Suiza, no en las aguas de Estados Unidos, en nuestras aguas. Cuando detectamos qué hay y en qué concentraciones, podemos entonces asociar el riesgo de esos contaminantes a nuestro ecosistema, a nuestro ambiente y a nosotros mismos también. Eso se tiene que hacer mediante análisis químicos altamente sensibles, altamente selectivos y que demuestren la realidad de la concentración ambiental de esos contaminantes. No podemos llegar hoy y hacer un estudio, nada más, meter una botellita, sacar el agüita e irnos y creer que eso representa o es significativamente representativo de toda la contaminación que hay en el país por todo un año, usando el año, ¿verdad?, como base. Ok, entonces, una vez que nosotros conocemos nuestra realidad, podemos pasar a las medidas. Las medidas siempre tienen que ir fortalecidas en la parte de prevención, porque la idea principal es que reduzcamos las cantidades de contaminantes que son dispuestas en el ambiente. Entonces, la prevención es lo más importante. Después de la prevención, pues vendrán medidas de corrección. Y ahí estamos hablando de los tratamientos que ya vimos que son tratamientos diferentes a los que usualmente conocemos. Una vez que conocemos la realidad de nuestro país, o la realidad de donde estamos haciendo nuestro estudio, que hemos establecido nuestro plan de acción para prevenir, para corregir, ahí sí podemos hablar de posibles regulaciones. Porque esto siempre me gusta dejarlo claro. Uno no puede regular algo que no se puede cumplir y por tanto debe prepararse para eso. Si en el país se demuestra cuál es el nivel de contaminación en los diferentes cuerpos de agua y en las aguas residuales, en las aguas potables, y se demuestra que está haciendo daño al ambiente y se le da a las diferentes entidades, a los hogares, las herramientas para poder prevenir esos niveles de contaminación que estamos llegando a poner en nuestro ambiente. Y después, para corregir lo que quedó, pues ahí sí se puede pedir una reglamentación, cumplir cierto nivel de concentración, por ejemplo, de diclofenaco, que sea el contaminante, digamos, que más se está consumiendo en el país. Conste que esto es un ejemplo nada más, pero solo hasta ese momento. El trabajo tiene que ser un trabajo en equipo, tiene que ser un trabajo en donde estén involucrados los diferentes actores. Por acá a la derecha tengo a los actores desde el desarrollo del fármaco, desde el uso de los fármacos y del comportamiento ambiental. En el desarrollo de los fármacos, súper importante las empresas que lo hacen, que deben tener una responsabilidad extendida. Y luego en el uso de los fármacos tenemos a los doctores, a los compañeros de farmacias, a nosotros como pacientes, a toda la comunidad. Y después de eso, en la parte de ambiente, pues todas aquellas iniciativas de reglamentación, de regulación que podamos estar pensando generar. Y más que eso, el tratamiento y monitoreo para controlar esos niveles de contaminación. Voy a apurarme un poquito para poder darles un chance de preguntas. Disculpen que me emociono con esto. Bueno, acá también les extraje de este otro paper algunas de las acciones a corto y mediano plazo sobre las prescripciones médicas, de la responsabilidad que tenemos en esas prescripciones médicas, aquellos profesionales que trabajamos en ese campo, de los sistemas de devolución de residuos para toda la comunidad, que la comunidad sepa qué tiene que hacer si algún medicamento no se lo tomó, o se le venció, o se le dañó, a dónde lo tiene que ir a dejar y que no lo vaya a disponer en su servicio sanitario o en su basurero. El monitoreo continuo, los cambios en formulación para hacer fármacos más amigables con el ambiente, y lo último, que ya saben, es la parte de reglamentación. Aquí
quiero rescatar algunas de las opciones que puse porque son de la experiencia que hemos tenido en los diferentes grupos en los que hemos trabajado. Hemos trabajado con compañeros, bueno, de la Caja, obviamente, del Ministerio de Salud, de la academia, de la IA, de la comunidad, etcétera. Y hemos visto que los lineamientos deben tener alcance nacional. Por el momento se ha trabajado más con entidades públicas, pero eso también debe llegar a las entidades privadas. Después, una de las herramientas que más efecto va a tener es la concientización en los grupos de interés. La justificación técnica, este tipo de investigaciones que estamos viendo acá es una justificación técnica para invertir en tecnologías y para invertir en campañas de concientización. Y eso también nos ayuda a reducir otros problemas como lo que es el mercado ilícito. En la situación de Costa Rica, muy poco hemos hecho, la verdad. Esto es prácticamente lo único que hay de artículos y las investigaciones y programas que se han estado desarrollando. Por ejemplo, tenemos el Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a Antimicrobianos, que está para el 2025, y ahí tienen los antibióticos reportados de mayor consumo. Más que todo se habla de prevención, esto es algo importantísimo. Y luego en la parte de la derecha tenemos el trabajo de entidades privadas como los gestores especializados de tratamiento de fármacos. En este caso es una fuente de punto seguro, en donde vean las cantidades que ellos están recolectando de sus puntos. O sea, no es que lo tengan en todo el país, pero vean 19.910 kilogramos de lovastatina en unas cuantas campañas de recolección que se hicieron entre el 2014 y 2017, que eso fueron alrededor de 3 campañas. Y así un montón de compuestos más. Por acá, ejemplos de concientización. De hecho, tenemos a la compañera Adriana del Hospital de Niños, en donde vean que hemos trabajado con los diferentes grupos. Alcolfar, esto fue una actividad de los chicos de farmacia, la UCR. Tenemos campañas del Día del Ambiente en el Hospital México, fue esta. Y hemos tratado de ir con el Ministerio de Salud pensando también cómo modificar o cómo presentar modificaciones a la reglamentación actual que nos ayude a encaminar un poco la forma de tratar los residuos. En las plantas de tratamiento, acá quiero rescatar el esfuerzo que hace el AIA. Vean la planta que tenemos, aunque por el momento es tratamiento primario. La ayuda que recibimos de ellos es una ayuda que a ellos también les va a servir para justificar técnicamente que se necesitan tratamientos terciarios, tratamientos que puedan reducir la contaminación por fármacos más allá de los convencionales que se tienen ahorita. Y esa es la simbiosis que tenemos ahorita con ellos. Sobre la reglamentación ahorita está muy dispersa. Tenemos disposición de medicamentos, pero ahí no están controlados algunos de los medicamentos más peligrosos que tenemos. Tenemos residuos peligrosos, pero ahí no están controlados otros medicamentos. Y en aguas residuales, aquí lo ven, estamos hablando de reporte operacional, no hay absolutamente nada de fármacos reglamentados. Entonces, puede ser un establecimiento que esté generando cantidades de fármacos que cumpliría con un reporte operacional porque no hay nada que se vaya a incorporar en este reporte de fármacos. Sobre los avances, tenemos por acá en la academia nuestro proyecto que ha tratado de identificar la concentración de estos fármacos en aguas superficiales y aguas residuales del gran área metropolitana. Son 20 fármacos. Y vean que les puse por ahí el signo del dólar. ¿Por qué? Porque, como vimos antes, se ocupan equipos muy sensibles, muy selectivos para poder analizar estos contaminantes. Y por tanto, cada vez que ustedes vean ahí una estructura, atenolol, carbamazepina,
Aproximadamente para hacer un análisis de esos, debemos tener una inversión mínima de $1,500 por molécula. Si queremos analizar atenolol, debemos tener atenolol en su patrón natural y en su patrón marcado, isotópico, y esos son los más caros. Entonces, cada vez que veamos una estructura o que pensemos pedir una estructura, se debe pensar en un valor de $1,500 aproximadamente. Vean que ahí tenemos 20 compuestos. Hagamos ahí, ¿verdad?, las matemáticas. Estos han sido los colaboradores en nuestra investigación. De verdad, muchísimas gracias a ellos, porque si no, pues no se lograría nada. Como islas no se puede trabajar en contaminación emergente. Y en realidad es una ayuda para todos, es salud para toda la población. Por acá están los lugares de muestreo que hemos tenido en nuestra investigación. Teníamos el Hospital México, el Virilla. En el caso del Virilla era para evaluar la contaminación de la comunidad del área metropolitana, porque ahí sabemos que va a llegar todo, y de la planta de tratamiento. Repito, aquí no es señalar, aquí no es decir qué mal está este lugar, qué mal está este otro lugar. No, es tener información para saber cómo corregir el problema, cómo atender el problema, y eso es ser responsable. Los colaboradores que han estado en este tipo de investigación, nosotros hemos tratado de ser responsables con nuestro país, tratando de poner presupuesto de cada una de las entidades de diferentes formas para sacar adelante este tipo de investigaciones. En la metodología, estamos utilizando metodología que es recomendada a nivel internacional, como monitoreo pasivo. Estamos haciendo también tratamientos de degradación. Esto que ven aquí en el centro celeste es para hacer experimentos de fotólisis que les mencioné al inicio. También tenemos Daphnias, unos estudios con Daphnia. Y a la derecha tenemos el equipo que se utiliza en espectrometría de masas. Este es el equipo. Selectividad, sensibilidad para llegar a esos niveles de concentración y diferenciar entre moléculas que son tan semejantes, solo se puede hacer en términos de masas. Ahora, en el TEC tenemos una ventaja. Tenemos, además de un equipo de masas muy bueno, la verdad, tenemos un software que nos permite identificar sustancias que potencialmente están en la matriz que estamos analizando sin tener que ir a pagar $1,500 por esa sustancia. Y eso es el software que tenemos por ahí que se conoce como Progénesis. Eso es un tipo de análisis llamado no dirigido. Esto es una gran herramienta si queremos pensar en análisis de resistencia, porque no podemos ir a un río y decir, ok, aquí creo que voy a encontrar genes de resistencia de tal cosa. Voy a ir a comprar eso. No, tenemos que saber exactamente cuáles son los genes de resistencia que hay para después ir a comprar y hacer una compra efectiva. Eso nos lo puede facilitar este tipo de herramientas que en el país es el único que tiene en la universidad. Algunos resultados. Repito, esto es información para poder actuar después, mejorar nuestras actividades, nuestra prevención, nuestra corrección, y vean que sí, estamos encontrando contaminantes emergentes en diferentes puntos de muestreo. Por acá, con toda esta experiencia hemos avanzado, ahora estamos trabajando con el AIA en hacer estudios, pero ya en agua potable. Eso esperamos tenerlo para el próximo año, Dios mediante, inicios del próximo año. Y luego en la caja seguimos con nuestras actividades de concientización. Estamos en acercamientos para ver posibles análisis que podamos trabajar ya de una forma más continua. Y también tenemos otra línea de acción que estamos trabajando para capacitaciones. El TEC, junto con la UCR, pertenece al proyecto de Erasmus for Human Biology, y ahí, desde el punto de vista del TEC, estaríamos trabajando en capacitación de cursos de contaminantes emergentes
para los que quieran inscribirse. Eso está próximo a salir. Fortalezas, pues ya llevamos camino, de verdad. Tenemos universidades que nos apoyan a nivel internacional y que ya tienen más experiencia, pero nosotros hemos logrado bastante. Hemos visto que este tipo de investigación se hace nada más en forma conjunta, entidades públicas, privadas, academia, y por eso hemos motivado a muchos a que se unan a este tipo de proyectos. Y pues todo en realidad es para ir pensando en reducir el problema, en algún momento llegar a una reglamentación y disminuir el impacto ambiental que tenemos. Oportunidades de investigación, todas estas que están acá, resistencia a antibióticos, ya se han conversado, por eso las estoy poniendo. Incluso tenemos monitoreo, y pronto va a salir una investigación en monitoreo en agua subterránea, donde se demuestra cómo los fármacos pasan a través del suelo, de lo que llamamos drenajes, los que se utilizan acá casi en el 70% del país, y llegan a profundidades, en este estudio es profundidades casi de 50 centímetros. Ahí encontramos contaminación emergente por fármacos. También tenemos monitoreo pasivo en aguas residuales de hospitales, estamos en esto, y continuamos monitoreo de agua potable, así como en aguas residuales, especialmente para un futuro, ver si podemos comenzar con un programa dentro del monitoreo de cuerpos de aguas residuales que hay a nivel nacional. Esto es para cerrar, ya me estoy pasando. El trabajo en realidad se puede lograr si trabajamos en conjunto y si tenemos voluntad. De verdad les agradezco el tiempo, disculpen que me pase un poco, creo que nos queda todavía 2 minutos. Muchísimas gracias a todo mi grupo de trabajo, a nuestros colaboradores internacionales y a ustedes por su atención.